Alabado Dios. Dios le bendiga, alabado Dios. Toda la iglesia que estemos de pie, alabado Dios. Reverencia a la preciosa palabra del Señor. Quiero dar lectura. Porción de la escritura en el libro de los Salmos. Alabado sea el Señor. A Dios sea la gloria. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor, y al Rey que vive sea la gloria. Gracias te doy, Señor amado. Alabado Dios. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia es. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Alabado sea el Señor. Salmo número 56. Alabado sea el Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares que se han conectado a través de esta plataforma del Facebook Live. En esta noche le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica. Alabado sea el Señor en esta nave. Los adultos, al Rey sea la gloria. De todos sus servidores, licenciado Pastor Luis Río Flores. Alabado Dios, pastor de la iglesia Unción de lo Alto. Queremos dar lectura al Salmo número 56. El cual es de la siguiente manera. If you got a Bible also at home, you're following us through Facebook Live, Psalms 56. Alabado Dios. Lee para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo decimos: Amén. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. 2. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. 3. En el día que temo, yo en ti confío. 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré, que puede hacerme el hombre. 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. 6. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes quieren acechar a mi alma. 7. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. 11. En Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. 13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. El Señor añada bendición a esta gloriosa, preciosa palabra, por lo cual en esta noche en la misma le vamos a dar gracias, alabado Dios, por cada promesa que también a mí me encierra para con cada una de nuestras vidas. Alabado Dios, tenemos razones por las cuales orar, tenemos peticiones presentadas ante nosotros desde Puerto Rico. La amiga de Frances Ferrer, alabado Dios. Shaylee Pérez, alabado Dios. Paciente de cáncer, stage 4, el estado 4 de la tiroides, alabado Dios. Y mi amada hermana de sangre, mi hermanita Judy, pide oración también por su amiga, alabado Dios, Mercedes Cornell, en la ciudad de Nueva York, alabado Dios, por sus pulmones afectados. No saben lo que es. Para que Dios se glorifique, amados, por cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares afectados, los hermanos que nos vemos en medio nuestro en esta noche, nuestra hermana Sol, que fue sometida a un procedimiento pequeñito, alabado Dios, pero está un poco adolorida. En el día de hoy el hermano Richard me enviaba un texto y le dije que sí, vamos a estar orando y clamando por ella. Nosotros los diabéticos, las uñas de los pies tienden a metérsenos y a cortarnos, hermanos, y si se nos peta en la uña, en la carne, y se queda ahí un rato, usted sabe que lo que viene es una gangrena y después amputación. Así que Dios nos guarde y nos cuide. Alabado sea el Señor. Somos muy delicados en ello. Alabado sea el Señor, pero qué bueno que la hermana pudo ser atendida
Alabado Dios, un procedimiento y en estos días estará mucho mejor. Y a Dios le damos la gloria y la honra. Mantenemos a nuestra hermana Iris en oración también. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre mío, mi Dios y mi Rey eterno, por tu palabra que acaba de ser leída. Tu palabra es vida, tu palabra es la verdad. Gracias, mi Rey eterno, por cada promesa que también la misma encierra para con cada una de nuestras vidas, por las cuales te pedimos, mi Dios y mi Rey, que te sigas glorificando, Padre mío. En el nombre de Jesús, gracias por cada bendición que a ti te place derramar sobre esta casa de oración. Aleluya, y puerta del cielo sobre la vida del pueblo aquí presente. Desde tempranito, Dios mío, clamamos en el nombre de Jesús para que tu mano bella se mueva, Dios mío, no solamente a favor nuestro, sino también a través de los pueblos y las naciones, a favor de esta vecindad, este pueblo aquí de Jaltejay y los pueblos limítrofes en nuestros alrededores. Que tu bendición, Señor, y la causa de Cristo, la predicación de tu palabra, les alcance también a ellos. Te hemos presentado estos nombres, Señor amado. Te pedimos también por Carmen, la hermana de la hermana Susana y su estado allá en la ciudad de Nueva York. Dios, es Ramasaya. Solamente tú sabes todas las cosas, Dios. Solamente podemos clamar a ti, Padre mío, alabado Dios, confiando de que el toque bello de tu mano sanadora, Señor, se seguirá moviendo, Señor, a favor de aquellos que claman. Tu palabra dice que claman los justos y Jehová los oye. Gracias porque este pobre clamó y lo oyó Jehová y libróle de todas sus angustias. Gracias porque aquí hay un pueblo junto a mi Dios, que sabemos a quien hemos creído, que tú eres el mismo ayer y por los siglos. Que en ti no hay sombra de variación. Mi Cristo de la gloria, que sobre tu propio cuerpo llevaste todas nuestras enfermedades, sufriendo toda nuestra dolencia. Pero por tu llaga, mi Dios y mi Rey, nosotros fuimos curados, por lo cual enviamos tu palabra de salud, tu palabra de vida, saeta de Jehová, hospitales, cárceles, asilos de ancianos, donde quiera que esté la necesidad, sobre la vida del anciano, la viuda, el joven, el niño, sobre la vida de aquellos que quizá la ciencia ha desahuciado, diciendo que no hay remedio para ellos. Clamamos a ti, Jehová Padre, que el toque lindo, bello de tu mano, tierra mansa, mío manso de amar, se debe sentir sobre su vida, desde la mollera hasta la planta de los pies. Impáctale, Dios mío, di la palabra de vida, tu palabra de salud, sopla sobre sus pulmones, en la vida de Mercedes, sobre todo aquellos que están siendo afectados, Dios mío, en este tiempo, en el nombre de Jesús, por muchas anomalías, virus, plagas que los médicos desconocen. Clamamos a ti por ser, Dios mío, su necesidad. Toca esa tiroide ahí, Dios mío, donde está alojado ese cáncer. Elia manso, a la vasalla, échalo fuera, mi Rey. En el nombre de Jesús, sana, liberta, restaura. Y glorifícate una vez más, Padre mío, como solo tú sabes hacer todas las cosas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y nuestra caída de petición también. Gracias por las peticiones que has contestado en estos días. Y los testimonios que estamos escuchando de cómo tu mano poderosa se mueve. Gracias por las que todavía están en espera, sabiendo que en tu tiempo, conforme al deseo de tu corazón y tu voluntad, Padre mío, usted contestará y escucharemos nuevamente palabras, Señor amado, de testimonio de cómo tu mano bella, mansolea, samalay, se ha movido sobre la vida del pueblo. En el nombre de Jesús ya te daremos la gloria. Te pido que uses a cada maestro, que sea usted, Espíritu Santo, dándole luz a través de tu palabra y la enseñanza en esta noche, en cada una de las áreas. La maestra de los niños, la maestra de los jóvenes juveniles y el maestro, Dios mío, esta noche en esta clase aquí de adultos. Y a ti daremos siempre la gloria y la honra, que sea de beneficio y de provecho para la vida de cada uno de mis hermanos, amigos, familiares, siervos, ministros, estas grandes verdades que se conectan, Dios mío, esta noche a través de esta plataforma del Facebook Live, que también ellos reciban su milagro. Aleluya. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Va a pasar a la clase, alabado Dios, a la edición de las clases. Los que estamos con catarro, mantengamos nuestras máscaras puestas bien. Alabado sea el Señor. Y así guardamos y cuidamos el resto de tus hermanos. A Dios le damos la gloria y la honra. Mi hermana Milda, cuando tenga la oportunidad, pasa por aquí a alabar. Santo, santo, santo. Hermanos, que se les bendiga. Amén. Gloria al Señor.
El estudio para el día de hoy, el número 6, se titula Una mujer transformada. Gracias, La Señor. base bíblica se encuentra en Juan capítulo 4, del verso 13 al 23 y del 39 al 41. Santo. Y vamos a leer primeramente la clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis, nosotros adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el el Cristo. Gloria al Señor. El pensamiento central. ¿Quién me lo lee? Carlos. La conquista del verdadero amor humano puede alcanzar por medio de un genuino acercamiento al amor de Dios. Amén. El texto, Aureo Ángel. Si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 4:10. Santo. Los objetivos para esta clase: comprender el poder transformador de Jesucristo. 2. Aprender el amor que se requiere para alcanzar a los perdidos. 3. Llevar el mensaje del Evangelio a personas conocidas cuyo hogar esté necesitado de ser transformado. Datos generales. La enseñanza: aun cuando nosotros hagamos nuestro mayor esfuerzo, el único que puede transformar el corazón es Cristo. Debemos descansar en su gracia para que ello ocurra. El autor: Juan, el discípulo amado, fue el escritor del 4º Evangelio. Personajes en la clase: Cristo, la mujer samaritana y los hombres de la ciudad. Fecha: Juan fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo. Lugar: probablemente fue Éfeso, la ciudad donde se escribió el 4º Evangelio. Yo me tomé a la tarea de buscar el significado de transformación o transformado. Me gustaría que algún hermano me
en sus palabras me dijera qué significa transformado. Un Cambio. Cambio. In one interconnection change that makes you forget your old self, but be brand new into a new thing. Un cambio interno que te haga olvidar lo que eras antes a ser una nueva criatura. Amén. Dejar todo atrás. Eso es así. La transformación viene de la palabra griega metamorfosis. ¿Cuántos? Todos estudiamos en la escuela lo que es la metamorfosis, principalmente de la mariposa. La metamorfosis es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente en la historia de la vida de un organismo vivo. Yo busqué también transformación espiritual. Dice, es un proceso personal de autoconocimiento holístico, es decir, que abarca todas las dimensiones de tu ser, a nivel físico, mental, emocional y energético, que te aporta comprensión a ti mismo y de tu mundo, y que conecta con un nivel de conciencia superior. Yo espero que todos hayan leído las lecturas devocionales porque están súper buenísimas. Ahí hay varias, como la María, la hermana de Moisés, compuso una canción de triunfo, cantó una canción de triunfo al ser transformada. Tenemos a Rahab, fue salvada de la destrucción cuando ella dio su vida para poder proteger a los dos guardias. Los dos espías. Los dos espías. Los dos espías. Perdón. Y una reina pagana que se llama Saba, la reina Saba. Era una reina pagana, pero sin embargo vino ante Salomón y reconoció todo lo que Salomón estaba haciendo para llevar su reinado conforme a la voluntad de Dios. Y eso también la hizo a ella entender y buscar de Dios genuinamente. Y todos conocemos la historia de Ruth, que siendo extranjera, una moabita, dejó todo atrás, todo su pueblo, para irse con su suegra Noemí, y el Señor la bendijo, dándose en casamiento con voz del santo. Y la que vamos a estudiar hoy es sobre la mujer samaritana. Vamos a comenzar enseguidita. La introducción dice, estamos viendo una época en que los valores morales han decaído de una manera alarmante. Muchos hombres se han acostumbrado a explotar a la mujer, dada la facilidad con que ésta cede ante las distintas presiones y necesidades que enfrenta. Eso lo vemos hoy en día. En muchos casos, las mujeres se avienen a un estado de concubinato o una vida marital sin compromiso de matrimonio. Esta permisiva, tolerante, ha producido millones de madres solteras o abandonadas. Las agencias sociales de los países no son suficientes
para responsabilizar, a sostener y educar a los hijos que provienen de estas uniones ilegales. El resultado final es una generación sin recursos, sin principios morales, sin una orientación espiritual. Para esta situación no es asunto de estos últimos tiempos solamente. Los problemas de inmoralidad, así como la irresponsabilidad en cuanto al hombre y en cuanto al hogar y a la familia, son tan antiguos como la misma especie humana. La Biblia está llena de casos y ejemplos de todo tipo. Este estudio de hoy nos considera algunos aspectos del incidente de la mujer samaritana. El hecho de estar al lado del sexto hombre de su vida es suficiente para suponer que ella jamás había disfrutado de la protección, el amor y la felicidad que proporciona el matrimonio. No es exagerar, pues se referirse a la samaritana antes de un encuentro con Cristo como una mera amante, víctima quizás de abuso y la falta de integridad de los hombres que habían estado con ella. La vida de la mujer samaritana no era una vida de matrimonio, sino que ella convivía con diferentes hombres, que eso tampoco en el pueblo lo aceptaban. El propósito de este estudio es dar a la clase una oportunidad para ver en el encuentro de la samaritana con el Señor un cuadro de 4 dimensiones. La primera, la táctica con la que Jesús le da el mensaje redentor. La segunda, un análisis de la situación de manera introspectiva. 3. La llegada del amanecer espiritual a un corazón oscurecido. Y 4. El efecto del testimonio de esta mujer para ganar a otros para Cristo. Comenzamos con el inciso 1. El uso de un punto de contacto. Eso está en Juan capítulo 4 del 13 al 15. Hay unas definiciones, por favor, Joselito, unas definiciones. ¿Alguien tú puedes leerlas, por favor? Sí. Sicar, una pequeña ciudad cercana al lugar de la antigua Siquem, a 12 kilómetros al sureste de la ciudad de Samaria. El pozo de Jacob, en el versículo 6, no se menciona en el Antiguo Testamento, pero se cree que fue cavado por Jacob cuando compró este terreno de Amor en Génesis 33, 19. Y la hora sexta, versículo 6, a las 12 del día. Judíos y samaritanos no se tratan. Esto se entiende al recordar que Samaria estaba poblada por gentiles y judíos apóstatas desde los tiempos del Imperio Asirio, 722 a.C. Sí, vemos la siguiente en una lámina del pozo de Jacob. En este tiempo se ve deteriorado, pero en su tiempo allí era donde iban a sacar agua el pueblo samaritano. Comenzamos el inciso A. Una necesidad física está en el capítulo 4, verso 13. Esta mujer de la ciudad de Sicar sacaba agua de este legendario pozo de Jacob a las 12 del día. No era la mejor hora para ir al pozo, pero se cree que ella iba a esa hora
porque las demás mujeres del pueblo iban temprano en la mañana, y para no encontrarse con ellas y la vituperen, le estén calumniando, y además de que no podía, porque ella no era una mujer igual que las que iban a la hora de la mañana. Su sorpresa fue que Jesús le pidiera de beber, ya que los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Las causas de la enemistad de esos dos pueblos se hallan en su historia y en su religión. No obstante, el Señor le habló del don de Dios y del agua viva, que está en el versículo 10. Ella preguntaba si acaso Jesús era mayor que nuestro padre Jacob. Eso está en el verso 12. Puesto que le ofrecía una mejor agua. Jesús no respondió la pregunta, sino que procedió a hacer una comparación entre el agua material y el agua espiritual. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Eso lo entendía muy bien, pues esa era la razón por la que iba cada día a sacar más agua. Es importante que notemos la forma tan sabia con la que el Señor establó esta conversación. Todo comunicador del mensaje de Dios debe saber conversar. La mejor conversación es la que toma en cuenta los intereses de la persona con quien se habla. Siempre hay que ir de lo conocido a lo nuevo, de lo físico a lo espiritual. Jesús aprovechó la oportunidad. En ese momento, Él no estaba allí por mera casualidad. Él estaba allí porque ya Él sabía que ese suceso iba a pasar, que Él iba a tener esa conversación con esta mujer. El inciso B, ofrecimiento espiritual. En el verso 14 encontramos esto. Por su omnisciencia, Jesús entendió anticipadamente que la mayor necesidad de esta mujer estaba en su alma, no en su cuerpo. El ofrecimiento de un agua que satisface el alma fue para ella aún más sorpresivo que la misma visita de un maestro judío. El agua a la que Jesús se refiere es indudablemente al Espíritu y la gracia con la cual satisface a todos los que reciben. Gloria al Señor. Al pensar en los conceptos de este diálogo, inmediatamente surge a la mente las palabras del salmista: como siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso está en el Salmo 42:1, uno de mis favoritos. La idea de un pozo era familiar para la oyente de Jesús. Lo que le pareció extraño fue, sin duda, eso de una fuente de agua que salta para vida eterna. Este detalle se habla de la procedencia del agua de vida. Para que una fuente salte, el agua tiene que abundar y descender hacia arriba. Gloria al Señor Jesús. ¿Alguna duda hasta aquí? Seguimos. El inciso C, una interpretación errónea. Como sucede con todo ser humano, esta alumna de Jesús interpretó el mensaje del Maestro según sus experiencias de la vida. Su respuesta: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla, nos muestra que no había entendido lo que el Señor le dijo.
¿Alguien me puede aportar algo más? ¿No? Seguimos. También este detalle contiene un doble mensaje para nosotros. No podemos esperar una comprensión plena de las cosas espirituales, a menos que seamos específicos y demos tiempo para que el oyente las acomode. Jesús lo hizo así y el resultado fue maravilloso. Pero no debemos olvidar que esta conversación era solo una introducción o preámbulo a un mensaje más personal. Para llenar el corazón con esa agua viva era necesario abrirlo, darle una limpieza a fondo. Y hay una pregunta. ¿No es eso lo que hacemos nosotros cuando queremos echar agua limpia en un recipiente? Una pregunta para que pensemos. En el inciso 2, relación de una triste realidad. Está en el capítulo 4 de Juan, del 16 al 18. Comenzamos en el inciso A, una mujer no amada. El verso 16 empieza por un proceso de análisis personal. Cualquier lector puede hacer una serie de preguntas sobre la actitud de Jesús y el método que utilizó para personalizar su mensaje a este corazón sediento. Aquí en el expositor del maestro da unas preguntas que pueden ser interrogantes que podemos tener nosotros como también a las personas a las cuales le hablamos. La primera, ¿por qué se detuvo el Señor en este punto y no siguió hablando del agua que salta para vida eterna? 2. ¿Sabía Jesús que esa mujer no tenía marido? Cuando él llegó allí, ya él conocía y sabía de antemano a qué se iba a enfrentar. En el verso 13 y 14, la expresión de Jesús se da en tercera persona. En el verso 16, cambia a segunda persona. ¿Qué diferencia hay en esto? ¿Alguien me puede explicar? Vamos a buscar los versículos. 13 y 14. El verso 16. El 13 es cuando Jesús le dijo que cualquiera que bebiere esta agua volvería a tener sed. La 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. En el 16, que es en segunda persona, dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. La pregunta 4. La diferencia es que en el 13 y en el 14 está diciendo que esto que le está ofreciendo es para cualquiera. O sea, que no es para una sola persona en específico, porque lo dice ahí, cualquiera que bebiere, ¿verdad?, de esta agua. Ahora en el 16 está haciendo específico, ve y llama a tu marido, a una persona en específico. O sea, esa es la diferencia, que en los versículos 13 y 14 está hablando en general, incluyendo aún a nosotros mismos, y en el 16 está hablando una persona en específico. Gracias, Luis. Ok, seguimos la cuarta pregunta. ¿Por qué la mandó a que llamara a su marido? Para confrontarla. Para confrontarla. Para que dijera, para que de su propia boca testificara y confesara que no tenía. Lo confesara. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? Que no tiene marido. ¿Mintió ella o dijo la verdad? Dijo la verdad. Dijo la verdad. Dijo la verdad.
¿Y cómo reaccionó Jesús ante la respuesta de esta mujer? Bien has dicho, dite la verdad. No se sorprendió porque ella sabía. Ya él sabía, pero le dijo, Ella quería ocultar el dolor que ella tenía. Ella tenía un dolor por dentro. sí. Ella era una mujer sufrida. No es que me voy a adelantar, pero no es lo mismo una mujer que viva con diferentes hombres a una mujer que esté con su esposo casado legalmente. En esa unión el hombre va a cubrir las necesidades tanto emocionales, físicas y materiales a esa mujer. En el caso de la mujer samaritana, no tenía eso. No había un compromiso, ni una responsabilidad, ni obligación con ella. Pero ya me invito a mujer. Ok, seguimos, la 8. Si no era su marido el hombre con quien ella vivía, ¿quién era? Su amante. Su amante, sí. ¿Cree usted que ella deseaba hacer esta declaración? No. No cabe duda que este cambio de dirección de las palabras del Señor fue sorpresivo para la mujer. Para esta mujer, ¿quién era? Según parece, bastante tímida y llena de prejuicios. ¿No le sucedió a usted lo mismo cuando el profesor o alguien de respeto está hablando en términos generales y de repente se torna personalmente o directo? Todos hemos pasado por eso. Para ella era una afrenta confesar que no tenía marido, pero no pudo ocultar su triste realidad. El Señor, que conoce lo que hay dentro del corazón, sabía cuál era la condición de esta mujer, pero quería oír de sus labios la respuesta. El Señor quería que ella lo confesara, porque confesando nuestros pecados es como el Señor obra en nosotros. ¿Okay? El hombre que vivía con quien vivía no era más que su amante, como dijo ahorita hermano Ángel. Lo triste es que lo que menos hay en un amante es amor. Y de ahí de ahí que se diga que un amante o un amante es una persona no amada. Ella no era amada. Ella era utilizada por estos hombres. Seguimos con el inciso B. Un historial de inmoralidad. Esto está en el verso 18. La declaración de Jesús, 5 maridos has tenido, fue fulminante para una persona que estaba tratando de no declarar a un extraño su vida íntima. Y tenemos otras preguntas. ¿Qué piensa usted de una mujer que ha vivido con cinco o 6 hombres? ¿Es posible pensar que las 5 veces anteriores había estado casada legalmente? No. Puede ser que en alguno de ellos hubiera sido esposo legalmente. Pudiera haber sido, pero 5 no. A veces, Porque a veces 1 o 2 a lo mejor, pero a veces uno escucha personas que no son creyentes y sí, puede que haya pasado una mala experiencia con su primer matrimonio y a raíz de eso es opinión. Pero aquí entra el hecho de que a la hora que ella está yendo. Porque si hubiera sido que fueron
matrimonio legalmente, ella no tendría que ir a las 12 a buscar agua. Podría ir con las otras mujeres mujeres, pero el hecho de que no era legal, o sea, no era un matrimonio legal, sino una convivencia, ahí es que es repudiada por Hablando de los anteriores. ajá, no, pero bueno, sí, pero como quiera, porque ponle que hubiera sido casado 1 o 2 veces, pero Oye, ustedes no han visto mujeres que se casan 5, 6, hasta 8 veces. sí. Eso es lo que yo iba a decir, que no les importa. Pero la ley en aquel entonces era bien diferente. Pero estos Oye, son samaritanos. Y Estos los samaritanos. Estamos hablando de los samaritanos, Samaritanos. que ellos no seguían entonces la ley. No seguían la No. ley. Ellos estaban por No. eso que dijeron que los judíos y samaritanos nos llevamos. no se llevan. Los samaritanos eran que se habían apartado, se habían alejado. Por eso, Estaban pagados. por eso utilizaban a Abraham cuando el Señor seguía la conversación más luego. Pero entonces utilizaban la descendencia de Abraham a beneficios, pero no seguían. Eso es así. Y como decía, aquí decía bien claro, el Señor le dice, ven, muéstrame tu manera, porque 5, dice el 18, has tenido. Pero no entra en muchos detalles en lo que son las traducciones y las referencias bíblicas, mis amados. El Señor dice, 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Sigue usando que el mismo lenguaje, marido, pero no está diciendo si era casada o no eran casados antes. Por eso es que la hermana Ramonita quiere hacer la aclaración, que la tengamos en claro. Hoy en día, al no estar casado, se le considera amante, se le conoce como amante también. Concubinato, concubinato. Mis padres no estuvieron casados por 40 años. Mis 40 años de vida, cuando yo cumplí 40 años, fue que mi papá y mi mamá se casaron. Pero ante los ojos de Dios y ante las leyes, ya ellos eran hombre, marido y mujer. Son maridos, así que estaban. Pero se fueron a casar por la ley para que haya unos beneficios. Se moría mi papá, y entonces ¿quién se queda con el seguro social? Mami no le respondía nada. Entonces como que se le alumbró la mente. Después de 40 años de vivir juntos, ¿no son marido y mujer? Seguro que sí que son marido y mujer. Aquí en Texas hay unas leyes, mucha gente las tiene equivocadas. Aquí, que es el caso de una hermana que estamos tratando y lo que se ha descubierto. Aquí la gente se cree que common law, la ley común, que es concubinato, que después de 6 meses son marido y mujer. No, no es así. La gente habla lo que la gente no sabe. Por eso que eso es lo que nos lleva a lo que lleva la palabra. Donde la palabra para, nosotros tenemos que parar. Entonces, el caso de ella es que tiene que haber unos testigos que digan que donde quiera que iba a decir, esta es mi esposa, esta es mi esposa. Si no decía, esta es mi esposa, y esos testigos tienen que decirlo ante un juez. Y si a la hora de la verdad se retroceden para atrás, pues no era su esposa, era entonces un amante. Me callo, no digo más. Gracias, pastor. Pero si se mueren viviendo juntos, ¿qué pasa? O sea, si se mueren en pecado porque no están casados, son, como dijo el pastor, concubinatos, son amantes. Y si se muera ya o él, ¿qué pasa? O sea, se perdió el alma de ellos o el Señor, se fueron al infierno, así. Sí. O sea, pues yo quiero saber. Si no aceptaron al Señor y no están buscando de Dios, no. Después de 24, yo, mi caso personal, yo llevo 24 años con Samuel. ¿Casada? ¿Qué yo soy? Pastor. Como hija de Dios, pues tienes que casarte. Tú te vas a dar a la tarea de conquistar a tu marido. Y El Espíritu Santo lo tiene que poner. No, porque Dios te va a poner a ti palabras en tu boca para hacer las cosas correctas como hijos de Dios. Y no es que, por eso es que dije antes, hice una aclaración, ante los ojos de Dios y de los hombres, ya es marido y mujer. Pero tiene que casarse. Ahora que conoce al Señor y conocemos estas grandes verdades y consiguiendo a lo que dice la pregunta de la hermana Cecilia. La salvación, dice el libro del profeta Isaías, mía es la salvación, así dice Jehová.
mía. Nosotros no sabemos en su lecho de muerte qué hizo una persona con el Señor, porque también Dios hizo provisión aquí en el libro de Hebreos, pero no vamos a utilizar la palabra del Señor para escudarnos. La Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios mismo. Porque si me voy a adelantar un poquito, el Señor dice que entonces le dice al pueblo de Israel que el hombre que se divorcie de la mujer, que la deje, que la repudie y se casa con otra, es un adúltero. Sí. Aquí hay que entrar profundamente en lo que dice la palabra y las grandes verdades del Señor. Y muchos hombres no creen que hay una segunda oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Hay ministros, hay concilios que si el siervo es recasado no los quieren usando porque es un adúltero. La Biblia dice que a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Amén. Dios. Pero los hombres aquí crean su propia justicia y señalamiento. Ahora sí. Seguimos porque esto sí que se pone bueno por la clase que ha seguido. Gloria a Jesús. Okay. Si había enviudado 5 veces, todo el mundo la vería como una persona desafortunada. Pero si la razón de los cambios de marido era su mala conducta, entonces las cosas eran aún peor. Si había enviudado varias veces y fallado a los votos matrimoniales en otra, su vida era sin duda un escándalo en una ciudad tan pequeña como Sicario. Más o menos lo que el pastor estaba diciendo. Si Jesús no la hubiera enfrentado con su expediente, ¿quién sabe si ella hubiera declarado? Hay que notar también que la única verdad que dijo, no tengo marido, fue bien recibida por el Señor. Él quiere que el corazón humano se abra con franqueza, no importa cuánta maldad tenga. No la salvó su verdad, pero la puso en camino hacia su salvación. El ella declararlo ya había abierto la puerta para ser salva. Vamos para el inciso 3, el despertamiento espiritual. Esto está en el del verso 9 al 23. 19. El pozo de Jacob fue donde hubo, el pozo de Jacob de la foto que se presentó fue donde el Señor se contactó con él, sí. Digo, yo la encontré, decía así. Uno busca, habían otras, pero no. Ok, hay unas definiciones. José, por favor. ¿Quién me lee las próximas definiciones? Eres profeta, del griego profetéis, y se refiere a uno que habla por otro o es enviado con un mensaje. Nuestros padres podrían ser los patriarcas, Génesis 12:6 y 23:20. Siquem fue un lugar en el cual Abraham adoró a Dios y tuvo visiones de él. Este monte, el monte Gerizim, cerca de Sicar, donde se construyó el templo de los samaritanos en tiempo de Sanballat por el año 450 a.C. Nehemías 13:28. Juan Hircano destruyó este templo en el año 129 a.C. Hay una lámina de donde ese es las ruinas del templo de los samaritanos. En el monte Gerizim. Hay otra lámina. Encima. Next. Camina. Ok. Ya mismo, entonces sale. Más ahorita. Ok. El inciso A. La revelación de Cristo. El concepto que la mujer samaritana adquirió de Jesús se basó mayormente en lo que Él le reveló de su vida íntima. No podía haber un tema más apropiado y del dominio e interés de ella que su propia historia personal. Pero en estas relaciones no se ve solo un acto
de adivinación. Hay aquí una actitud de censura y juicio, aunque sin palabras, contra una vida tan superficial. Tanta fue la presión psicológica impuesta sobre ella con este descubrimiento, que luego se las ingenió para desviar el tema de la conversación, diciendo: Señor, me parece que tú eres profeta. En Samaria no era muy común ver un profeta judío. Es más, desde unos 4 siglos antes de Cristo hubo una ausencia casi total de profetas de Dios en toda la tierra. De modo que las sospechas de esta mujer de que Jesús era un profeta no era sino el principio de un despertamiento espiritual en su corazón. Una pregunta: ¿no empieza así el amanecer de Dios en cada ser a quien Él se les revela? ¿No es verdad que lo primero que hace la palabra de Dios en un corazón es despertar inquietud, preguntas y ciertas responsabilidades de seguir buscando respuestas? El inciso B: tradiciones y religiones. Esto está en los versos 20 al 22. No hay que observar cómo la samaritana, en lugar de volver al tema de su vida, prefiere seguir hablando de religión. Jesús no forzó la plática. Él accedió a comentar sobre las tradiciones, pero ya él crearía el momento de implantar en ella la verdad que salvaría su alma. Esta mujer sabía bastante de historia y de religión. Al recordar, nuestros padres adoraron en este monte. Quizás estaba pensando que los patriarcas Abraham y Jacob, cerca de 2000 años antes de Cristo, en los templos y altares idólatras que se levantaron sobre estos montes cuando Samaria se separó de Judá en el tiempo de Jeroboam, unos 900 años antes de Cristo. Sin embargo, la más probable es que se refería al templo samaritano que se construyó en el tiempo de Sanballat sobre el monte de Gerizim. Eso fue cuando los judíos se volvieron del exilio babilónico y trabajaban con Nehemías para restaurar la ciudad de Jerusalén y reconstruir el templo cerca del año 450 a.C. Juan Hircano, uno de los reyes macabeos, destruyó el templo de los samaritanos en el año 129 a.C. Pero estos siempre tenían ese monte como el punto central de su adoración semipagana. La mujer conocía también la otra posición. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Lo que ella ignoraba era que el Señor había venido precisamente a abrir un camino nuevo. Ni en ese monte símbolo de las religiones de los hombres, ni en Jerusalén, sede de la religión del Antiguo Testamento, adoráis al Padre. En el verso 22, Jesús hace un análisis de las dos clases de religión que hay en este mundo, pero que no son suficientes para satisfacer la sed del alma y agradar a Dios. 1. La que surge de la ignorancia. Vosotros adoráis lo que no sabéis. La mayor parte de la gente adora lo que no sabe. De eso se aprovecha Satanás
e introduce elementos diabólicos e idolátricos en muchas de las religiones, a pesar de la sana intención de los adoradores. 2. La que surge de la tradición. Al hablar de los judíos, dice: nosotros adoramos lo que sabemos. No se refiere al judaísmo como la solución, simplemente citaba el orgullo judío de poder poseer la ley y las tradiciones de los escribas. Pero Jesús les enseñó la única alternativa. Gloria al Señor. El inciso C, la verdad transformadora. La respuesta correcta está en las 3 declaraciones siguientes. Número 1. Ya había llegado la hora de dejar la tradición y los modelos religiosos que no podían ofrecer nada al corazón sediento. 2. La verdadera adoración es la que se da en espíritu, ya no como ceremonia, ritos o formalismos externos. Adorar en espíritu es consagrar mente, alma, corazón a la alabanza y al servicio de Dios. La 3. Llegó la hora de adorar en verdad, ya no por medio de tipos, figuras que no eran más que sombras de lo que había de venir. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está en Juan 14:6. Gloria al Señor. El inciso 4. El valor de un testimonio real. Aquí hay una observación que está en el verso 24, del verso 24 al verso 38. Dice: Jesús declaró que Dios es espíritu. Le declaró a la mujer que él era el Mesías. La mujer dejó su cántaro y fue a dar las nuevas a la ciudad. Volvieron los discípulos con la comida y Jesús les habló sobre los campos blancos para la siega. Gloria al Señor. El inciso A. El testimonio de la samaritana. La transformación espiritual de esta mujer fue instantánea. Eso se demuestra en los frutos de su conversión. Al oír que Jesús era el Mesías y dar entrada a la palabra de Dios en su corazón, dejó su cántaro junto al pozo y corrió a la ciudad a dar la noticia. La vergüenza desapareció y de pronto se vio llena de un gozo que jamás había experimentado. El falso amor de los hombres y el dolor de los sufrimientos morales, sociales, físicos, la habían dominado por mucho tiempo. Pero ahora había en ella una nueva experiencia que contar. El Cristo enviado de Dios la había transformado. Ahora ya no sería amante de hombres, sino una amada hija de Dios. La transformación de la mujer samaritana fue instantánea. Fue tan así que ella corrió al pueblo a dar voces. El verso 39 vemos que muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer. No teniendo otro mensaje, que le bastaba decir: me dijo todo lo que he hecho. Esa era su realidad, su testimonio y su experiencia. El inciso B, la palabra de Cristo. Esto está en el verso 40 al 41. En efecto, el efecto positivo del testimonio de esta recién convertida se ve en
en que los samaritanos vinieron a Jesús rogándole que se quedase con ellos. Él aceptó la invitación y se quedó allí 2 días. Esta campaña evangelística de Sicar es un ejemplo del valor del testimonio de los recién convertidos. No nos queda ni sombra de duda que la samaritana fue realmente transformada por la gracia salvadora de Cristo, aunque la Biblia no nos da detalles de los cambios que se operaron en la totalidad de su vida. Pero es muy probable que su casa, así como su pueblo, nuevas cosas empezaron a decir de ella. Hay que notar también que creyeron mucho por la palabra de él. Cuán feliz debe haberse sentido ella cuando venían sus vecinos a decirle: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo? Dígame, hermano Mario. Yo veo este caso de esta mujer, lo podemos comparar con la historia de Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, donde el Señor le estaba hablando cosas espirituales y él las empezó a comparar con cosas físicas. Como le dijo Nicodemo, ¿cómo puede el hombre volver otra vez al vientre? Eso es inaudito. Por ejemplo, se lo puedo ver a un niño, pero podemos decir que cuando la gente ignora la palabra de Dios, no la sabe, no la puede discernir, cuando viene algo de Dios, es como si fuera cualquier cosa, ¿me entiende? Así que es importante ver que estos 2 casos se parecen. A mi ver, yo estoy viendo que Dios le está hablando aquí, el Señor Jesucristo, pues, a este hombre acerca, un doctor de la ley, un hombre que había estudiado y toda la cosa, le está explicando cosas espirituales, es decir, partes terrenales, y no las entiende. Él mismo le dijo: ¿cómo puede ser si te estoy diciendo cosas terrenales y no las entiendes, ahora cosas espirituales menos? Un idioma totalmente diferente. Cuando el Señor toca el corazón de la persona, como decía en la clase, si vamos a hablarle a una persona, vamos a empezar con cosas que ellos conocen, pero vamos a introducirles lo que no conocen, lo espiritual. Una vez, que fue lo que pasó con esta mujer, el Señor llegó a su corazón y esa fue la transformación de ella, esa experiencia de ella con el Señor. Con Nicodemo pasó algo similar. Sí. Que el Señor llegó a su corazón y dio su testimonio. Nosotros debemos abrir siempre nuestro corazón para las cosas nuevas de la palabra de Dios. No nuevas que vengan por ahí con inventos, no. Cosas nuevas que estén en la palabra, sea todo dirigido por la palabra de Dios. Todo lo que viene de parte de Dios a través de su palabra, para nosotros las debemos atesorar en nuestro corazón. Eso nos va a ayudar a cada día a ser mejores cristianos y poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho, la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Hay algo aquí interesante, muy impactante, es el hecho de que si seguimos estudiando la historia de Nicodemo, vemos como cuando fue muerto el Señor, que fue crucificado y bajaron, él fue uno de los que estaban allí para ayudar con esa, o sea que el impacto, fue tanto el impacto, a pesar de que era un hombre bien instruido, sabía mucho de la ley, como muchas personas en la iglesia, saben mucho, pero no tienen esa esencia de Dios en ellos, por medio del Espíritu. Es algo que tenemos que pedirlo todo el tiempo. Cuando oramos, pedirle al Señor que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para cuando surja la palabra de Dios,
nosotros la podamos atesorar en nuestro corazón y entenderla. Es como muchas veces el pastor lo ha dicho, tenemos que abrir nuestros corazones y mientras uno escudriña la palabra, se mete más a fondo con la palabra, ahí es que el Señor va a hacer la obra en nosotros y nos va a dar la palabra que nosotros tenemos que llevar a otros, a veces hasta nuestra propia familia. Yo por lo menos, mis hermanos, en mi casa, todos vinimos a los caminos del Señor. Ahora mismo somos dos las que estamos fielmente, mi papá, los otros pues están, pero conocen la palabra, mis hijos conocen la palabra, fueron criados en el Evangelio, pero tienen que atesorar esa palabra en su corazón para que el Señor obra y abrir ese corazón que a veces está tan endurecido. Esa es la forma de nosotros llevarle el Evangelio a los que están alrededor nuestro. Amén. Yo quiero decir, Jesús utilizó la oportunidad de ella ir a buscar agua para entablar una conversación con ella. Le presenta, sin que ella se dé cuenta, lo que espiritualmente él le está ofreciendo, pero a la misma vez le tiene que llamar la atención de ella para que ella, como dijimos en la clase anteriormente, para que ella testifique de que ella no está bien, para entonces ahí al ella haber dicho con su boca, entonces empieza su corazón a abrirse para entender lo que Jesús le está tratando de ofrecer. Y una vez ya ella abre su corazón, Jesús ahí le termina, ¿verdad? Ella se tiene que haber sorprendido como este hombre que no me conoce tanto de mi vida. Eso, aunque ella cambia la conversación y trata de entonces meter lo que era la tradición y todo eso, pero entonces aquí vemos que para algunas cosas sí seguían la tradición como hacían los patriarcas, pero para otras cosas no. Pero como quiera, Dios ahí preparó el ambiente para que entonces ella, y vemos como entonces a través de la conversación hay esa transformación, hay ese cambio de mentalidad. Ya ella no está viendo con su ojo natural, sino está viendo entonces las cosas espirituales como Jesús se la estaba tratando de explicar. Y ya entonces es tanto el gozo que ella quiere compartir, y tiene que haber habido una transformación, porque una mujer que era repudiada, que no podía hablar con nadie, y que ella fuera a testificar, llegarse al pueblo, y el pueblo accediera a escuchar lo que ella tenía que decir y accediera a venir a ver lo que ella quería enseñar. Eso tiene que haber habido una transformación ahí inmediata. Amén. Gloria al Señor. Vamos para las preguntas que las estamos. La primera pregunta: ¿qué prometió Jesús a la mujer samaritana sobre el espíritu que él le brindaba? Amén. Comparó al espíritu con el agua viva y le prometió que si bebía de él no tendría sed jamás. Amén. ¿Cómo era la vida moral de la mujer samaritana previo a su encuentro con Jesús, pastora? Amén. ¿Cuál era la primera impresión espiritual que la mujer tuvo cerca de Jesús? Amén. Que le pareció ser un profeta. La número 4. ¿Por qué ningún monte era más importante que el otro con relación al lugar de la adoración? Mano Richard. Cristo no venía a perpetuar la religión judía, sino a establecer un nuevo orden de adoración que no depende para nada del lugar donde se realiza tal adoración. Amén. Y la número 5, ¿qué requisitos se necesita para la adoración bajo el nuevo pacto?
have an intimate relationship with the Lord through prayer, and basically have a close connection with Him, no matter your situation. Tener una relación íntima con Él, pero es ser verdaderos adoradores y adorar en espíritu y en verdad, o sea, tener esa relación. Y la clase, Dios les bendiga. Y pasó con nosotros. Gracias al Señor, muy interesante la clase, alabado Dios. Estamos hablando de clases de doctrinas, hermanos, alabado Dios. No he tomado parte, he dejado que los maestros vayan desarrollando, pero casi todas estas clases son doctrinales, en las que como pastor tengo que abundar, en unas de ellas más que en otras, alabado sea el Señor. Pero nos gozamos y le damos a Dios la gloria y la honra. Nos vamos a despedir de esta plataforma, de lo que es el Facebook Live, y le hacemos la invitación a nuestros hermanos para que se conecten nuevamente, si así el Señor nos lo permite, este próximo jueves, que tenemos nuestro servicio evangelístico a las 7 de la noche, y como de costumbre, Maranata. A Dios damos la gloria.